Hermanos, hay una realidad. Yo he estado insistiendo que necesitamos reevaluar cuál es nuestra actitud hacia la obra. Y cuando hablo de esto, hablo en todos los sentidos: comprensión, el conocimiento, nuestra motivación, nuestra reacción cuando nosotros llegan estas temporadas durante el año, porque obviamente que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra todo el tiempo, no durante este mes, que por tradición muchas veces se ha instruido así. Hay muchas cosas que se hacen gracias a la tradición secular universal. Pero nosotros debemos ir más allá, porque el Señor ha hecho una obra redentora en nuestra vida y ha puesto su espíritu en nuestros corazones, así que nosotros respondemos a ella de manera diferente. Debería, ¿verdad? Pero quiero ponerlo en contexto. Las expresiones de Jesús hablan de sus últimos mensajes antes de morir, de cumplir la obra que el Padre había encomendado. Y esas expresiones, ¿verdad?, nos hacen referencia a lo último que quizás usted quisiera transmitirle a su hijo antes de partir. ¿Qué le diría? Es una pregunta, ¿qué le diría si hoy o mañana Dios dispusiese que usted dice, bueno, llegó tu hora? ¿Qué le diría a su hijo, a sus seguidores? ¿Qué le diría a los que están a su alrededor, que quede establecido con claridad? Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Ministró, predicó en ese lugar, pero al final dejó 7 expresiones que marcan pleno y con profundidad lo que vino a ser el Señor durante el tiempo que estuvo en esta tierra y lo que ha dejado a través del ministerio de Jesús y de su palabra nuestro Dios, para que nosotros hablamos de Él. Hoy en día no es así. Entonces tenemos que ver con una visión más amplia, porque lo que está pasando en otras latitudes, inclusive en nuestra nación, dice todo lo contrario contra esa búsqueda y contra esa entrega y contra ese entendimiento, porque es todo lo contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de la pandemia, se hizo un estudio, una encuesta, y por primera vez el porcentaje de personas que se identificaron con la fe protestante fue menor al 50%. Usualmente esa nación, construida bajo principios de diversas latitudes, principalmente europeos, había marcado 73, 77, 78, pero ha venido degradándose con una velocidad vertiginosa. Se espera en el 2000, la famosa 2030, se espera que según los modelos estadísticos haya una relación en esa fecha de 70-30, o sea que la cantidad de protestantes o de cantidad de personas, habitantes en Estados Unidos, que se identifiquen con la fe como nosotros la compartimos y la profesamos, un 30%. Ahora usted dice, pero hay movimiento. Sí, hay un movimiento evangelizador grande en Estados Unidos, pero principalmente hacia el área latina. Obviamente el Señor tiene su plan, hermano. No es con mi deseo que transmitirle una postura pesimista, pero hay realidades que debemos ver. Realidades. De 70% se espera que el 2030 se gire la balanza todo lo contrario. Un porcentaje de 30-70. Nosotros en nuestras naciones latinoamericanas no es la excepción. También se ha habido, aunque el Señor está haciendo su obra, está extendiendo su reino, es así, hermano, yo lo creo. También vemos cómo la fe cada día más, es más evidente cómo se diluye en nuestra sociedad. Por ejemplo, en Europa, en la República Checa, un país que profesó en un momento 93% de cristianismo. Ahora, la rama de cristianismo, hablemos en general, hoy
es el tercer país más ateo del mundo. Sabe que en República Checa es un hermoso país donde están ahora sus iglesias como lugares de museo para conciertos, restaurantes hermosos, pero no para el propósito por el cual fueron creados. En República Checa es, después de China, Japón, viene República Checa con el mayor índice de ateísmo del mundo. Cuando usted le pregunta a un joven, y yo vi ese reportaje, ¿usted cree en Jesús? No. ¿Usted cree en Dios? No. Ellos tienen una percepción con respecto a la fe muy marcada, acentuada y que ha venido siendo, ¿verdad? Y incrementando, digamos, hacia diversas corrientes gnósticas, etcétera, etcétera. Durante estos años, aceleradamente. La juventud. Y ante esto, ¿verdad? Nosotros nos vemos en el desafío, por eso es que luces largas, hay que tener luces largas, el desafío de incentivarle y a ustedes, ¿verdad? Poder transmitir la necesidad de volcarnos, hermanos, a rescatar el entendimiento, la celebración, ¿verdad? Y la transmisión de la obra de Jesucristo en la cruz. Sí, es importante porque nosotros, la palabra nos enseña que en los postreros tiempos pasaría esto. Y cada uno de nosotros entendemos que ya está pasando. ¿Cuánto está en nuestras culturas también? Las agendas, la justicia y ahora ¿encontrará fe en la tierra? Una pregunta. Se ve en estos periodos. La tradición nos había enseñado que no podíamos subirnos a los palos de mango. La tradición, ¿verdad? El interior. No se hacía nada. Yo iba donde mis tías y me iba para el río porque como yo no profesaba, ¿verdad?, la fe tradicional, yo me sentía con el derecho de desobedecerle. Y me llevé varios. Porque mi tía dice, te vas a no sé qué. No le vamos a decir, usted sabe de qué le hablo. Te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Aunque no compartimos los principios, sí, ¿verdad? Estamos en un ambiente muy abierto para el evangelio, culturalmente, pero no siempre va a ser así, hermano. No siempre será así. Y usted tiene una tarea muy grande que hacer en usted y en los suyos. En usted y en los suyos. Y eso, ¿verdad?, nos toca a nosotros. Pararnos aquí como Aldo no es cómodo ni es fácil, pero es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. A levantarnos, ¿verdad?, y como un atalaya y advertirle que si nosotros no vemos y entendemos la obra de Jesús, nuestras acciones lo demostrarán. Y lo demuestran. Hermano, todos debemos ver y meditar durante el transcurrir de nuestra vida cómo hemos visto y entendido y comprendido. Sí, porque en un tiempo pues fue muy efervescente para algunos, ha venido quizás diluyéndose lentamente y eso se ve reflejado porque estamos en un entorno cultural. Y la cultura influye. Hermano, nos transforma y nosotros somos llamados a transformar, que ella nos transforma a nosotros. Entonces, es cultural, le decía yo, y yo pararme aquí y decirle eso, dice, pero, ¿cómo así? Bueno, sí, esa es la realidad. Y esa es mi pequeña introducción. Concientizarles de que lo que el Señor hoy nos permite compartir, tu precio, hermano. Y ese precio sigue siendo alto.
sigue siendo alto. Debemos que pedirle al Señor, con el Espíritu Santo nos ayude a tener alta estima de lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano. Que no pase en nuestro país lo que está pasando en otras latitudes, porque usted es el instrumento. ¿Por qué? Porque en su casa pasa. La suma de las casas y de la familia de los hogares comienzan a reflejar la suma del país. Amén. Así que comencemos a hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros. No mañana, hoy. Hoy. En lo que a mí respecta es predicar la palabra de Dios. Vamos a ver la expresión del Señor Jesús que está en Juan 17, 25 y 26. Esta expresión, esta palabra está marcada en el Evangelio según San Juan. (19, 25). Dice la palabra del Señor: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y ahora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la expresión que vamos a, con la ayuda del Señor, exponer, ilustrar y comprender en esta mañana. Una de las cosas más importantes que debemos mencionar es qué estaba pasando en el momento. Tengo que ser muy específico por cuestiones del tiempo, pero Mateo 27, del 39 al 43, usted márquelo allí, yo lo voy a relatar algunas de las cosas que están pasando allí. Al Señor lo están injuriando, al Señor lo están vituperando, al Señor se están burlando de él. Sálvate a ti mismo. Al Señor, ¿verdad?, lo están dando por muerto ya, al punto de que están peleándose su manto, porque ese es el entorno que está viviendo nuestro Señor Cristo en sus últimos días. Allí, ¿verdad?, están presentes personalidades, personajes que han estado con él desde el inicio de su ministerio. El Señor está pasando un momento de agonía extrema. No agonía, agonía extrema, pero en medio de esa circunstancia difícil que yo estoy resumiendo porque usted conoce bastante de todo y se va a estar compartiendo constantemente durante este mes los detalles y van a ser mencionados por aquellos que van a exponer durante este mes. Allí también el lugar en donde él está. Está el lugar que en griego le conocen como cranium. Está el lugar que conocido también como el Gólgota, ese lugar de calavera, ese lugar, hermano, donde yo no quiero estar. Allí ese lugar definido para que cumpla su obra solemne. Es un ambiente hostil, tenebroso, difícil, duro, de dolor y de angustia. Pero desde allí, hermanos, desde el púlpito de la cruz, Jesús se predispone, no con fuerza física, sino con fuerza espiritual. Porque allí en la cruz Jesús está rompiendo toda relación natural y está estableciendo relaciones espirituales con cada uno y para cada uno de nosotros. La expresión no es irrespetuosa porque en el Oriente se refería a la madre con el término mujer. Es válida para ese entonces y para ese entorno, quizás para nuestro hoy no sea así, pero Jesús no está siendo irrespetuoso, más bien se está dirigiendo como es la forma de aquel entonces. Pero ahí, en medio de eso, Jesús no establece una relación, ¿verdad?, de maternidad. Más bien era necesario que esa relación fuese cortada. Y María lo entiende, y todos nosotros lo debemos entender, porque el Señor ha establecido que Él ha dado su vida no por sus familiares,
no por aquellos que están ligados naturalmente, sino que la ha dado por toda la humanidad. Y todos somos hijos de nuestro Padre por el aspecto espiritual que nos une con Él. Y usted y yo somos de ellos, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros y por eso nos ha hecho hijos de Dios. Allí se está rompiendo eso. Son 4 aspectos que quiero resaltar si Dios me ayuda. En primer lugar, sabe que es notable para nosotros recordar que Lucas 2 nos enseñaba en el capítulo 2, versículo 35, inicio de Jesús, un chamaquito, como dicen los mexicanos, un chele, como dicen los nicaragüenses, un niño de pequeño. Muchas veces recordamos que el Señor, ¿verdad?, al inicio le decía a María en Lucas 35. Antes, ¿verdad?, había venido esta palabra. Desde los inicios dice que estaba allí también Ana, leí desde el 36. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal será contradicha, y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es lo que está. Seguramente María recordó la palabra que había recibido en el inicio, de que una espada atravesaría su corazón. Y es que en efecto allí ella está entregando un hijo, pero allí está, ganando un Salvador. Porque María tiene, al igual que nosotros, la necesidad de un Salvador. Nosotros no podemos dejar y pasar por alto el hecho y la enseñanza tradicional que vincula y le faculta a ella atribuciones que no tiene, según la Biblia. Porque el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Es importante determinarlo. También, ¿verdad?, la palabra del Señor nos enseña. En Timoteo, en Primera de Timoteo, puede ir conmigo, es importante, anótelo. Quizás hoy no podamos compartir todos los pasajes que traigo de referencia, pero sí algunos de los más importantes. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Solo hay alguien que tiene esa facultad asignada por el cielo y se llama Jesucristo. Toda enseñanza, toda doctrina, todo dogma que no se ajuste a esta palabra de Dios no puede cohabitar con nosotros. Tenemos que decir claramente que toda doctrina que establezca que María, la madre de todos los santos, no se ajusta a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor también nos dice que pongamos los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, es el autor y consumador de nuestra. Allí estamos estableciendo, en medio de ese escenario, en esa frase y en el púlpito de la cruz, Jesús lo está estableciendo con claridad. Está perdiendo, sí, María, un hijo, por supuesto que sí. Y en medio de ese escenario terrible, sometida a ese dolor extremo, Jesús también nos enseña algo hermoso, que a Él le interesa las relaciones humanas, que a Él le interesan las relaciones humanas. En primer lugar vimos que era necesario un vínculo natural, y allí en la cruz empezó un vínculo espiritual para todos nosotros. En segundo lugar, el Señor Jesús nos demuestra que Él es una persona que le interesa. Cuando estuvo aquí, su ministerio se trató de la gente.
Hermano, nosotros, nuestro evangelio, las buenas nuevas son buenas nuevas para la gente. Él vino y está estableciendo allí, consciente de lo que está pasando María, allí mismo afirma que ella está perdiendo un hijo, ganando un salvador, pero él también le asigna una persona que cuide de ella. Y no cualquiera. Pero usted dirá, ¿pero por qué? Juan. Bueno, la palabra nos enseña en algunos pasajes que, por ejemplo, en Marcos, capítulo 14, vemos algunos de lo que está sucediendo allí y algunas cosas que nos ayudan a entender que en el momento más difícil son pocas las relaciones humanas que logran afirmarse en medio de las dificultades, pero que el Señor siempre se reserva a alguien para nuestra ayuda. Siempre. Sí, es un momento terrible. Y usted sabe y se podrá familiarizar con eso. Cuando lleguen sus momentos más terribles, allí aparecerán pocas personas, hermano. Y usted la va a contar quizás con un dedo. Quizás con 3, pero yo dudo que logre completar esta manita que le llaman a aquellos que juegan fútbol. Yo dudo que logre completar estas manos. Es una realidad, hermano. Usted lo sabe y yo lo sabemos. Nosotros lo sabemos también. En los momentos de dificultad, hermano, allí sobrarán los contactos de WhatsApp. Allí sobrarán los correos, los números telefónicos. Por eso más difícil es, usted solamente experimentará a Jesús personalmente y a 1 o 2 o 3 personas a su lado. Pero Dios le ha llamado y le ha puesto a su lado a alguien. Y asimismo el Señor es su respaldando en lo que Él cree, le deja también a su madre alguien que se encargue de ella, que la acompañe en su dolor y su sufrimiento. Usted no está solo. En su adversidad, sobre todas las cosas, está Dios, pero también ha puesto a alguien. Puesto a alguien. Allí, ¿quiénes estaban, pastor? Marcos nos enseña en el capítulo 14 que en el versículo 50, vamos a ir directo a él, que entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Sí, está en la Biblia. Dice la Escritura, vamos a leer desde el 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, ¿verdad? Todos los discípulos previamente dejándole huyeron. Allí habían algunos que mencionó, que ya leímos en Juan, habían algunos presentes, María Magdalena. Pero hubo uno que se regresó. Hubo uno que volvió. Hubo uno que dijo y fue movido y realmente estuvo dispuesto a estar cuando muchos no están dispuestos a estar. Aunque habían estado con Jesús de lejos, quizás le dieron seguimiento, pero la palabra dice que así mismo como Él lo había anunciado, ellos huyeron. Allí, en medio de tu dolor, en medio de tu soledad, recuerda que el Señor te va a enviar a alguien. Como Él estuvo presente. Y Juan llegó en el momento y desde ese día se encargó de ella. Juan, el discípulo amado, le dieron la asignación de cuidar a María. Sí, la madre de Dios, la madre de Jesús. Pero el lado humano de las relaciones siempre está y será una de las prioridades que vemos en el ministerio de Jesús hasta en sus últimos días, segundos, momentos. Jesús veló por las relaciones entre cada uno de nosotros, que Dios se encarnó. No vino en un satélite, no vino, ¿verdad?, en un platillo volador y se mostró desde arriba, sino que
se encarnó y se metió como nosotros, tomando, hermano, este lugar para poder entender lo que nosotros día a día sufrimos, padecemos y las necesidades que tenemos porque somos seres humanos. Allí está Juan. Allí también estaban algunas otras. Estaba Salomé, María Magdalena. Había un grupo, no era un grupo, había personajes muy significativos acompañando, pero no estaba la mayoría. De seguro, allí estaban sí presentes los fariseos que le injuriaban, allí estaban los romanos que lo escupían, allí estaban aquellos, ¿verdad? Los dos ladrones que se burlaban. También estaban allí. Y ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que todo, y lo hermoso de esto, que Jesús en ese momento, las dos clases previas y esta que Él somete, ¿verdad? O que Él comparte, tienen que ver con otros y no con Él. Porque Él pide que los perdone. ¿Verdad? Él le dice, y aboga por uno, dice, hoy estarás conmigo. Porque el Señor siempre está preocupado y está consciente de las necesidades humanas, hermano. Él no es un Dios distante, es un Dios que conoce las necesidades humanas porque estuvo aquí y vivió. Allí también vemos que todos nosotros también somos llamados a ejercer el ministerio. ¿Sí? Porque en un momento más complicado de María siendo un vehículo o proviendo un vehículo de consolación para ella. Y nosotros, ¿verdad? A la luz de la Escritura somos llamados a su hermano. ¿Sabe? Que Dios actúa de maneras raras. ¿Cuántos le ha pasado? Usted cuando está en sus peores problemas, en sus peores luchas, en sus peores momentos, el Señor en esos momentos lo usa a usted para consolar y animar a otros. Es contradictorio porque usted dice, Señor, si yo de amalitas estoy aquí sobreviviendo y caminando, ¿cómo yo puedo hacerlo? Pues lo puedes hacer porque el Señor, ¿verdad?, mostró que en la cruz, en el púlpito de la cruz, antes de exhalar su último aliento, estuvo pendiente de la consolación de otros. Gloria a Dios por nuestro Señor. Gloria a Dios por nuestro Señor. La palabra nos enseña en 1 Corintios que nosotros hemos sido, en 2 Corintios, corrijo, capítulo 1, que nosotros hemos sido partícipes de esa misma facultad. Y eso no es algo que le pase a nosotros únicamente, hermano. Yo sé que a usted también le pasa. Usted muchas veces se preguntará cuando alguien se le acerca y le comparte, y con esto quiero que tenga un prejuicio con respecto a compartir, porque muchas veces algunos dicen, yo le voy a contar, pastor, el pastor tiene que estar, es normal. No he dicho que tenga que yo le esté haciendo esta observación para que no lo haga, es que eso pasa porque Dios lo permite. Es así funciona. Y uno acá en su mente y algunos cuando llega algún compañero, algún familiar, y en su mente dirá, ¿y si supiera? Amén. Cambió la cara a muchos, amén. Si supiera lo que yo estoy pasando, pues Dios sí lo sabe. Y Él ha puesto en ti, y eres un instrumento para consolar a otros. ¿Lo has visto así? Bueno, ahora lo va a ver mejor. Segundo libro de Corintios, corrijo, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Bendito sea, versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
¿De dónde viene nuestra consolación? ¿De dónde viene el consuelo? ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde viene esa gracia y esa palabra sabia, inspirada por el Espíritu Santo que brota de tus labios cuando tú crees que fuerzas no te quedan? Viene de Dios que nos consuela. Para consolar a otros, hermano. Para consolar a otros. Él rompió el molde, hermano. No, Él no se ajusta a nada de lo que nosotros conocemos, no cabe en nuestra mente, porque Él así mismo dice, los pensamientos míos no son como vuestros pensamientos. Y el que está más atribulado, que no conoce al Señor, dice, mira, yo no quiero saber tu problema, porque realmente yo estoy en uno peor que el tuyo, así que sálvase quien pueda. Pero en el pensamiento de acá, el Señor en la cruz, clavado, herido, vituperiado, no pensó así, sino pensó diferente. Hay que darle consuelo, porque para eso Él vino. Y sigue siendo así, hermano. Continúa diciendo, porque de la manera que abundan en nosotros, abundan el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que cuando entre más atribulaciones, entre más momentos difíciles, allí si tú pones tus ojos en Jesús, allí brotará cosas que nunca han salido de tu boca, pero van a ser puestas en tu boca por el Espíritu Santo de Dios para que otros sean levantados y animados por el poder de la bendita palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! La consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahí hay un terrícola, hermano. Es un término, ¿verdad?, que utilizan en el béisbol. Un personaje de carne y hueso, ese es el apóstol Pablo. Está diciendo, yo también padezco. Pero he entendido que Él es el Dios de toda consolación. Amén. Y nuestra esperanza respecto a nosotros es firme. Hermano, esa es la actitud que nosotros debemos tener todos unos de otros, que tengamos esperanza de que el Señor va a terminar la obra que comenzó, la va a perfeccionar en cada uno de nosotros, como el apóstol aquí está manifestando a la comunidad de fe en Corintios. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios ha puesto el ministerio de la consolación en usted y en mí. Dios está interesado en las relaciones humanas. Pero el Señor también nos enseña allí, en esa porción, que allí en la cruz, honra. Jóvenes y algunos jóvenes ya adultos, quizás con familia, Jesús cumpliendo la ley, porque allí también está manifestando y honrando a su madre. Honrando. Y nosotros nos debemos preocupar en medio de estos tiempos, porque llamados a reconocer que en ese momento, pastor, ¿usted cree que había, qué está pasando por el Señor en ese momento? Lo que está pasando por la mente del Señor Jesucristo es hacer la voluntad de su Padre. Y todo lo que su Padre ha definido y el manejo que ha dado desde el Antiguo Testamento hasta ese momento en la cruz, Jesús lo cumplió. Y Él nos invita a nosotros que debemos honrar a nuestros padres. Es un mandamiento, que tiene promesa. Y hoy vemos con mucha preocupación cómo los jóvenes, los niños no honran a sus padres. Cómo muchas veces nosotros también hemos dejado de establecer con claridad, ¿verdad?, las normas que la palabra establece. Y hemos permitido en algunas veces
y hemos hecho concesiones que ponen a nuestros hijos no como herederos de promesas. Yo no quiero completar el resto, pero la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Y a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya y sea de larga vida sobre porque nuestra juventud está siendo arrebatada tan temprano de este mundo. Porque vemos constantemente las cifras de homicidios, asesinatos y accidentes y sin número de cosas abultando las estadísticas. Habría que preguntarse si como hijos, si también les estamos estableciendo los criterios claros en nuestro hogar, porque la palabra nos enseña de que estamos llamados como hijos todo el tiempo hasta que nos separemos de este mundo a honrar a nuestros padres. Amén. Y a obedecer, porque algunos honran pero no obedecen. Eso no es así, hermano. Aparece con un regalo el Día de la Madre. Ese es uno brillante. Yo también en algunos momentos fui así. Pero todo el resto del año, por aquí y por acá sale. ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amén. Allí el Señor está honrando a su madre. Está honrándola, está cuidando de ella. Está partiendo, pero a la vez está honrándola y cuidando de ella por el resto de sus días. Es preocupante lo que pasa con los asilos, no hay espacio. Los que tienen dinero y tienen la posibilidad y la facilidad de pagar un asilo, tienen que hacer lista de espera. ¿Qué le parece? Porque no hay espacio. Y si vemos los públicos, si usted va al Bolívar, Dios mío, ahí se va a desmayar de las sorpresas que se va a llevar. Y usted dice, ¿es posible eso? Sí. ¿Habrá fe en la tierra? Porque podemos saltar aquí en modo pentecostal, pero en nuestro corazón estamos honrando. Hasta en el último instante Jesús está honrando la palabra, está honrando la voluntad de su Padre en todo. Hay promesas para los obedientes, hay promesas para los que honran, pero también el llamado, ¿verdad?, es a los padres. Pero en particular no vamos a ir a extendernos hacia esa área, pero también hay responsabilidad en los padres. Jesús nos está mostrando, hermanos, que allí en la cruz las cosas cambiaron. Todo esto que está mostrando muestra su parte humana. Todo eso que está mostrando pues la separación y entrada, ¿verdad?, la cúspide de su ministerio en una manifestación espiritual que ha sido para nosotros, hermanos, lo que hemos podido recibir. Amén. Sí, no escuchó. Lo mejor que usted ha podido recibir, lo ha recibido por medio de la cruz de Cristo. No hay otro lugar donde nosotros hemos encontrado, no hay banco, no hay título, no hay apellido, no hay trabajo, ni habrá nada que pueda compararse a lo que hemos recibido gracias a la cruz. Nada. Allí Él está reconciliando al mundo, hermano. Todos nuestros pecados fueron allí, puestos por Él, en su cuenta, para que nosotros tengamos acceso a nuestro Padre. Eso no es poca cosa, hermano. Así que debemos entrar en el modo correcto para estos tiempos y para estas fechas. Segunda de Corintios, allí donde estábamos hace un rato, nos enseña la palabra del Señor que Él está reconciliando.
está reconciliándonos en la cruz. En la cruz, 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice él, hablando del ministerio de la reconciliación, no nos recomendamos. 2 Corintios 5, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Que si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que está llevando a cabo nuestro Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante, puede decir de aquí en adelante, no de hoy, sino desde que usted, ¿verdad?, fue acercado, escogido, llamado por el Señor, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Allí también incluye a María, hermano. María, igual que todos necesitamos de un Salvador. Y el único con el pedigrí, con el currículo y la hoja de vida suficiente para realizarnos, te lo presento, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Bendito sea. Y así es que nosotros hemos recibido esta nueva naturaleza, no según la carne, según el Espíritu. Ya no nos, ¿verdad? Ya no estamos vinculados como en efecto en esta escena se está reconociendo un vínculo. No se está negando un vínculo. Se reconoce un vínculo, pero también se reconoce lo que ha sucedido por medio del sacrificio de Jesús. Usted y yo conocemos al Señor gracias a esa obra redentora. Por eso nosotros tenemos que ser los más gozosos sobre la tierra. Gozosos, dichosos, macarios. Gente que está, ¿verdad?, aunque está atribulado, pero tiene una sonrisa. Usted dice, ¿cómo se logra eso? Bueno, se logra porque como nosotros ya no somos, hermanos, ya no estamos, ¿verdad?, bajo una naturaleza que nos gobernaba, que nos tenía sometido, que nos tenía cautivado, que nos tenía, hermano, destruido, sino que estamos bajo otra naturaleza espiritual. Y ahora, dice él, nosotros, ¿verdad?, ahora así que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Usted es un embajador del cielo, hermano. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche con atención, rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa palabra retumba desde la cruz, donde quiera que pase el tiempo que pase, es lo que debe estar presente en nuestra vida, día tras día, noche tras noche. Nosotros somos emisarios de Dios en la tierra, y traemos sus milagros a cumplimiento en medio de este lugar, y en medio de esta comunidad, y en medio de tu trabajo, y en medio de tu familia, porque eres un embajador de Dios.
Wow, no te preocupes si no tienes marcas finas, si no tienes carros finos, si no tienes casas finas, si no tienes cosas materiales. Preocúpate de que siempre usted se ha encontrado un embajador del cielo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es una relación espiritual. Vamos a ir concluyendo, porque cada uno de nosotros debe que no habrá alguno, no habrá excepción aquí de que alguno dirá, pastor, pero a mí no me quiere ni mi familia. Amén. Eso es posible, sí. Y por eso tú estás llamado a ser reconciliador. No a ser verdad, no ser juez, tú eres reconciliador. Porque Marcos nos enseña la palabra del Señor, el Señor Jesús, y concluyendo, aterrizando las ideas que en esta mañana he compartido. Nos enseña que digamos, porque vendrán preguntas, ¿por qué Juan? ¿Por qué no dejó a otro? ¿Por qué no dejó a sus hermanos? ¿Por qué? Y usted dirá, pero pastor, si yo no tengo ni voz en mi voto en mi casa, en los propios míos. ¡Aleluya! No se preocupe, dice él, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Está claro? Nosotros somos contraculturales. Y eso no, usted dirá, pero pastor, eso es posible. Que en mi momento más duro yo no pueda contar ni con los míos. Es posible, pastor, que yo pueda superar aún si la ayuda de los de casa. Jesús lo hizo y Jesús está contigo y Jesús lo va a hacer en ti y en mí y en todo aquel que se acerque a Jesucristo. ¿Puede dar gloria a Dios? Él es digno de gloria y de honra. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Habrá fe en la tierra, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y no solamente de los del lugar, sino de los de su casa, hermano. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. ¿Qué hacía, hermano? Enseñando. La obra la hace el Espíritu Santo. A ti te toca reconciliar y conciliar. Desde el púlpito más estridente, la cruz romana, desde este lugar de escándalo, desde ese lugar de la calavera, desde ese lugar de muerte, desde el Gólgota, desde el Calvario, allí Jesús está, hermano, dándole un golpe certero a nuestro corazón egoísta. Yo preparaba el mensaje y bueno, ahora llegó la hora de cerrar. ¿Qué me estás queriendo decir? Nosotros podemos ver en Jesús un hombre, ¿verdad? Ministrando, pensando en otros y no en él. Eso es contradictorio porque cuando usted está enfermo, usted quiere que lo atiendan. No es malo, es verdad. Es una realidad. Usted quiere sopita y usted quiere esto y usted quiere aquello. Y gloria a Dios por esas atenciones. Pero acá nosotros estamos viendo algo totalmente diferente. Estamos viendo que Jesús está dando la vida por otros. Está abogando por otros que no entienden. Está pidiendo para que el Señor los perdone. Y está rescatando a alguien y ofreciéndole salvación y vida eterna a alguien que nadie daría un centavo
por él. Y tiene allí a una dama realmente sufriendo y con dolor, y el Señor le está proviendo de consolación y de cuidado. Por eso el Señor en esta mañana, hermano, está golpeando nuestro corazón egoísta. Orgullo, egoísmo. Hay muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente nosotros existimos. No, hermano, alrededor tuyo hay personas que Dios ha puesto a tu alrededor y que ellos existen. ¿Sabes qué tan posiblemente no, pero están muriendo lentamente? Y usted está pendiente de cómo, cuando, Señor, me mandas unos reales que necesito pagar esto, cuando, Señor, me mandas un carro porque el que ya tengo no me gusta y me gusta el que tiene el vecino, cuando, Señor, me mandas unos zapatos porque estos en verdad ya pasaron de moda, cuando, Señor, me abres un trabajo, cuando, Señor, me abres esto, y todo para usted, para usted, para usted, para usted, y que para los demás, los que Cristo entregó su vida por ella, ¿qué con ellos, hermanos? Jesús hasta el final estaba claro y enfocado a lo que había venido. Él vino a dar su vida por otros. Y para que otros tengan salvación. Y nosotros también, Él nos ha alcanzado por lo mismo. Reconoce, mi hermano, que algunas veces hemos sido egoístas. Y digo, hemos sido porque yo también. Y nos aliamos en la hora y en el tiempo, ¿verdad?, devocional personal, y vamos a pedir, hermano, como conviene, dice. Pero todo lo que conviene te conviene a ti, pero no es lo que Dios tiene para ti. Lo que tiene para ti, tú no lo conoces, pero es mejor de lo que has soñado en tu vida. Es mucho y mucho mejor, y ya te lo ha dado a probar. Comenzó con la salvación de tu alma, porque usted y yo estábamos muertos. Estamos conscientes que las necesidades, el Señor interviene. Que estamos conscientes que hay que pedir. Por supuesto que estamos conscientes. Pero que en ese ejercicio no vaya bajo los lentes del egoísmo y del orgullo y de nuestra única conveniencia. Me encanta cuando estamos orando, porque todos estamos orando unidos en el Espíritu, muchas veces sin comunicarnos, y pedimos por otros. Y cuando pedimos por otros, eso me gusta. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros velemos por los que están a nuestro alrededor, y Él velará por ti y por mí. O ya no lo ha hecho, ofreciendo su vida en esa cruz por usted y por nosotros y por todos. Porque todos pecaron. Y todos, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero allí el Señor nos reconcilió con nuestro Dios Padre Celestial, que hace todas las cosas nuevas. Y ha tenido usted lo mejor que pueda recibir un mortal, un nacimiento espiritual. Allí en ese púlpito, allí en ese lugar de escándalo, de escarnio y de vituperio, Jesús se expresó contundentemente, y hoy nosotros también hemos expresado contundentemente que la palabra del Señor nos vivifica, hermanos, en esta mañana. Y que veamos, hermanos, por las cosas celestiales, eternas, duraderas, incomparables, maravillosas, gloriosas, imposibles, y menos por las que están aquí. Porque esas, hermanos, vamos a llevar de ellas nada. Solamente el disfrute de las que Dios nos permita disfrutar. Porque eso es don de Dios. Amén. Pongámonos de pie.